Entonces la enseñanza de hoy va a ser el Tonglen, dar y recibir. Shantideva. Es de una enseñanza de Shantideva. Jitendewa. Jinipa. Jinipa Tsama. Jitendewa Tsama. Entonces él dice que toda felicidad que haya en este mundo surge de beneficiar, de querer beneficiar a los demás. Todo el sufrimiento, dice que todo el sufrimiento que hay en el mundo surge de centrarse en uno mismo, de solo mirar por uno mismo. Entonces, o sea, tenemos que pensar que nosotros todos somos humanos y que todos somos como solo uno. En todo el mundo hay 7 billones, creo. Y todos son humanos. Todos podemos oír con nuestras orejas, podemos ver formas con nuestros ojos, podemos hablar con nuestra boca, etc. Todos somos iguales. Todos queremos la felicidad. Todos somos iguales en querer la felicidad. Y todos somos iguales en no querer el sufrimiento. En el compromiso de las acciones de los bodhisattvas, eso es lo que dice. Entonces somos iguales en querer felicidad y no querer sufrimiento. Entonces todo el sufrimiento que hay, todos los problemas que hay, lo ha hecho el hombre. Entonces, por ejemplo, ahora el problema que existe ahora aquí en Cataluña, esto solo lo ha creado el hombre, el no comunicarse correctamente, etc. El no estar de acuerdo unas ideas con otras. Esto solo lo ha hecho el hombre. No lo ha hecho nadie más. Si solo se pudiera comunicar bien, el problema ya no existiría. Si Cataluña hablara con el gobierno de España y ellos escucharan, lo analizaran y luego respondieran de una forma también correcta, entonces eso no pasaría y viceversa también.
Entonces, esto es solo un ejemplo. Realmente, si miramos en todo el mundo, hay muchos problemas en muchos países. 알아서 섬주 날 냐바이나 선주 놈지 섬주 날 냐바이나 그때 있는 요라 유장자라스 Sarkio. 선주 Si nosotros escuchamos las noticias, solo hay que escuchar las noticias diariamente y escucharemos problemas en prácticamente todo el mundo, en muchos lugares del mundo. 따디 아주 자문이 지 아주 강해되스 자문이 지발 강해쳐야 되스 Entonces, nosotros, igual que el resto del mundo, tenemos problemas. 다 집안이바데 아니 신사기 강해 소소 나오기 강해 Entonces, el primer problema es el problema interno que nosotros tengamos internamente. Cada uno de nosotros en su interior tiene diferentes problemas. Estos problemas surgen debido a causas y condiciones. Si no hubiera estas causas y condiciones, no habría ningún problema. Cualquiera que preguntemos, siempre hay algún problema u otro, sea pequeño o más grande. Entonces, la naturaleza del sufrimiento son problemas. Entonces, esta naturaleza del sufrimiento, son estos problemas, esta infelicidad. Entonces, ¿hay alguna manera de erradicar estos problemas, esta infelicidad? Entonces, el problema que tenga cada individuo, cada uno, tiene que luchar por su propio problema. No hay nadie afuera que le va a solventar o le va a arreglar sus problemas. Uno tiene que esforzarse. Entonces, el problema que nos da nuestra propia mente son problemas, nuestra propia mente nos da problemas. Y a veces fuertes. Entonces, si es una persona humilde, con una visión amplia, esta persona podrá transformar los problemas practicando el Tonglen. Uno tiene que pensar, uno no puede tener una mente para practicar el Tonglen, uno no puede tener una mente pequeña, sino que tiene que tener una mente amplia, una mente vasta.
Si uno practica el Tonglen con una mente pequeñita, entonces, o sea, con una mente estrecha, entonces puede ser que la misma práctica aún le lleve más problemas. Sempa kunyampo serna? Kunyampo kayampo serna? kunyampo 비슷하고 매봐. sempa 비슷하고다 kunyampo 시도가 어디 매봐. 제가 sempa 알아서 답고 가서 sempa kunyampo 시켜버렸어. 비슷하고 매치고 시켜버렸어. Entonces uno debe tener esta mente, o sea, esforzarse para tener una mente amplia, una mente que no sea estrecha. 제가 다 sempa kunyampo 여봐이나 아니 체 냐네 다지 남의 체네 마 냐네 제되게 약간 Si uno puede practicar con una mente amplia, basta, siempre, entonces el Dharma, la práctica del Dharma no va a hacer más que incrementar, que mejorar. 다 남의 체가 나네 다 sempa kunyampo 제고 그랬어 다시 뭐 제고 땅장 송열해 Entonces, en las enseñanzas del Dharma, lo primero que se dice es practicar con una mente ancha, con una mente amplia, basta. Los consejos que dan es, o sea, cuando tú tengas problemas, no tengas una mente estrecha, sino que amplía tu mente, amplía tu visión. Y si uno puede entonces, si uno puede practicar con esta mente basta, entonces uno va a experimentar los beneficios desde el momento en que practica. En esta, ya no hablemos de las vidas futuras, será en esta propia vida que ya experimentará el beneficio. Entonces, o sea, uno de los consejos es este, practicar con una mente amplia. Y el segundo consejo es no solo practicar con una mente amplia o vasta, pero practicar con una mente bondadosa. Entonces, esta mente bondadosa es como una joya. Esta mente bondadosa uno la tiene que generar tanto si practica el Dharma como si no practica el Dharma. Entonces, ¿cuál es el propósito? Si nos preguntáramos cuál es el propósito de esta vida, ¿cuál sería la respuesta? Desarrollar una mente positiva, eliminar tus negatividades, un corazón bondadoso. Di sem sampo, sem yapo, gewa sapa. Entonces sí, o sea, en esta vida una de las más, o sea, lo más importante a generar es una mente bondadosa. Esto es la más
o sea, es la raíz, o sea, es como, es lo más importante que de esta vida humana. Me mezenala semba samba de mebanina mena ane tondro de chigware chebaje yo amare chida shime de chigware. Si un ser humano no genera esta mente bondadosa a lo largo de su vida, entonces es comparable con un animal. Es igual que un animal. 제가 소소 미 린다데 메세데 semba sambo chede ngazo mi kuila sinche kuila kuyo tamjer kuyo Senche tamchela semba sambo chede kuyo kogyore Kogyore. tagore. nale che kuyo semba sambo de yo. Entonces, o sea, esta mente tenemos que practicar con una mente bondadosa y mirar a todos los seres con esta mente. 제가 ngaranzo kade minayang semba sambo chede jechimores. Entonces, por eso es tan importante, cuando sea que sea, tener esta mente bondadosa. semba sambo yena ane semba sambo yoba ina ane milan mishenla neba jegi mare mishenla pa karse boro ane ngajena chadong de jegi mare ro Si tenemos una mente bondadosa, automáticamente ya no es posible hacer daño a los demás. Ya no va a surgir la envidia, el odio, etc. Las emociones aflictivas, negativas. ta di chena rala ran jigu yare mishenla samba samba chena ran tewa. Y si podemos tratar, o sea, con una mente bondadosa, entonces automáticamente lo que queremos es beneficiar a los demás. Y cuando beneficiamos a los demás, automáticamente en nuestra mente surge felicidad. ta ran jibu chuna ran jibu chumayena ta ran chama raba chama jibu yare. Cuando uno es feliz, entonces automáticamente transmite esta felicidad a los de su alrededor. Tijina chen di jibu nyore si chimoe mili yagochi togore dewa yagochi. Y si todo esto surge, entonces uno será feliz en esta vida y uno será feliz en la siguiente. Madre. Ta ji zo che sedi ngarazo che se sigurwa namejin che sedi san juju ta yaki gochires. Entonces, cuando hablamos del Dharma, ¿qué es el Dharma? El Dharma es la técnica que se utiliza para poder transformar la mente. Ngarazum dela kirazum dela pe tenye je pe ta den che den de je le was dela zombre was anzu dela zombre was tri kira arazu tari saman dela zombre was. Hoy nos hemos reunido todos aquí, ¿verdad? Kirazum lege mambo ji shajen dela le was. Aun y que tengáis mucho trabajo fuera, habéis venido aquí. Kareche du le was. ¿Y por qué? ¿Por qué habéis venido aquí? Diha tambo diha boros ne nyoya de kweba kares. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Por qué? ¿Por qué motivo hemos venido aquí hoy? Tambo diha boros de nyoya kweba tso de nambe che ji nyeje nyalen che ji che du le was. Entonces, se supone que el motivo es para escuchar el Dharma y luego para poderlo practicar. 제가 다 되게 냐내제 제 냐내제데 나라 팬도도 소소 팬도도 제가 알아서 지금 소소 팬도 이거도 아주 주고 그랬어 소소 팬도 이거는 알아서 냐내제고 그랬어. Entonces, uno cuando ve que el Dharma le beneficia, entonces uno quiere practicarlo. Number 2는 막 랍자디 미 야고 제고 그래. 미 심바 삼보 제고 그래. 땅장 랍자 나무 요레스. 어? Entonces
Entonces, o sea, en el Dharma hay, estudiando el Dharma, hay las instrucciones en cómo transformar nuestra mente a bondadosa, o sea, convertir o transformar nuestra mente en una mente bondadosa, etc. Sanje chondendegi, nyeni, sanje chondendegi kono nyeni, kela, tabe lam ten yus, tabatoyi lam nye ten yus, sanje chondendegi sumare. Entonces, o sea, el Buda dijo, yo te he mostrado o te muestro el camino hacia la liberación. Lam ten yu, taba rala rala sums. Taba to, susula rala pares. Porque yo he alcanzado esta liberación. Sanje chondendegi, ma anazo, tabe lam ma tenbare, taba to puresme, lam di tenbare, tembares. Ta taba to podosede, ta susula rala pares. Entonces, yo os la enseño porque yo lo he conseguido. 제가 최군조 세디 소수 주고res 주예지res 소수랑 갈래죠 좀 배준제 냐니제지 주예지res 소수 주고res. Entonces la joya de la sangha, uno tiene que esforzarse para poder conseguir este estado de la joya de la sangha. 제가 나 타버터나 제가도 편도지요 말 나라 타버터 버려서 제가 소수 타버 소수 주고res. Si yo alcanzo la liberación, me va a beneficiar a mí. Realmente a vosotros no os va a beneficiar. Keranzola pentok chegimaro. Tapatovna. 지금마다 나 타버터에 대 나랑이 배준제 냐니제제 주고res. Tapa. 니 타버 Tarpa. 내 타버터에 나랑이 취 냐니제 토버레바스. 자 키라 타버도 키랑이 취 냐니제 안 타버터 구요레스. Es como yo he alcanzado la liberación debido a mi práctica, a mi esfuerzo. Entonces, vosotros tenéis que alcanzar la liberación también con vuestra práctica y vuestro esfuerzo. 제가 타버스디 취군조래. 타버스디 취군조습니다. Y esta liberación es la joya del Dharma. 제가 다르마 취군조습니다. 수수 길게 Y esta joya del Dharma surge a través de la práctica en nuestro continuo. No, esta liberación no surge de la nada, surge a través de la práctica y de erradicar las emociones aflictivas, etc. Entonces, o sea, el Dharma, la práctica del Dharma, no surge de forma espontánea, sino que surge poco a poco, practicando, con la práctica continua. Entonces, esto surge a través de la práctica diaria, semanal, mensual, un año, o sea, a través de practicar durante un año, 2, 10, 30, etc. Uno lo va a sentir. Uno tiene que sentir, uno tiene que ver que realmente su mente está mucho mejor y es más bondadosa. Ha ganado cualidades positivas. Y es a través de eso que uno puede ver cómo el Dharma ha ido transformando su mente.
Entonces, y en el momento de la muerte, uno ya no tiene regrets, ¿cómo se llama? Exacto, no tiene o resentimientos o sea, uno sabe que lo ha hecho bien, uno está contento y dice, he practicado bien. Arrepentirse, eso, es arrepentimientos. O sea, en el momento de la muerte uno no siente arrepentimientos de no haber hecho esto o lo otro, sino que uno se siente bien y uno se siente bien consigo mismo, con su práctica, con lo que ha hecho. Y entonces cuando uno en el momento de la muerte, o sea, cuando uno piensa eso, luego entonces al pasar a la vida siguiente, entonces la vida siguiente será más armoniosa, más feliz. Entonces en el Dharma, en las enseñanzas, se habla mucho de alcanzar la liberación, de alcanzar la budeidad, de alcanzar los estados de los dioses, etc. Entonces en el mundo hay estos 7 billones de personas y la mayoría no saben sobre todo esto, sobre las enseñanzas del Dharma. O sobre todo eso de la liberación, la iluminación, etc. Entonces eso lo dice el Dharma, las enseñanzas de Buda. El Buda no dijo ninguna mentira. Esto es verdadero, esto existe. Esto es posible. Porque él, antes de alcanzar la iluminación, era un ser humano como nosotros, con emociones aflictivas, sufrimientos. Y entonces es a través de su práctica que alcanzó la iluminación. Y es por eso que él luego entonces nos escribió las escrituras y nos dijo que este es el camino de la liberación, porque yo lo he experimentado. Y estas enseñanzas son verdaderas, realmente las he enseñado yo. Y si uno puede practicar estas enseñanzas como yo las he practicado, por seguro que puede alcanzar la liberación. Entonces, de momento, como nosotros no estamos practicando las enseñanzas,
quizá correctamente, entonces es por eso que aún nos dejamos llevar por las emociones aflictivas. Si podemos practicar correctamente estas enseñanzas, entonces podemos erradicar por completo las emociones aflictivas y podemos alcanzar la liberación. Entonces, si uno no prega o hace oraciones para que estas emociones aflictivas las pueda erradicar, entonces es difícil erradicarlas. O sea, que uno tiene que pregar, tiene que orar, aspirar. Entonces, ¿y quién es el que no nos deja practicar correctamente? Es este agarre a este yo, este centrarse en uno mismo. Y es el abandonar a los otros. O sea, el centrarse demasiado en uno mismo y el completamente abandonar el interés por los demás. Nos consideramos a nosotros mismos muy importantes y todo lo queremos para nosotros primero. Y realmente, o sea, a los otros no nos hacemos caso o no les prestamos atención. Entonces, este agarre, este centrarse en uno mismo, ¿dónde está? Está en este concepto del yo. Entonces, si uno tiene este agarre muy fuerte a este yo y este centro, o sea, este centrarse tan fuerte en uno mismo, entonces uno no puede practicar el Tonglen. ¿Tenéis la página? No. ¿Qué parte es? 110. Quanto di tempo di Loka? Loka. Vamos a leer la primera estrofa que dice: y así, Maestro perfecto, puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que todas las negatividades, oscurecimientos y sufrimientos de los seres transmigrantes, mis madres, maduren sin excepción en mí, ahora mismo, y que, por entregar mi felicidad y virtud a los demás, puedan todos estos seres experimentar la felicidad. Lama Chopa. Entonces, bueno, estamos recitando estas estrofas que son del Lamrim, pero que están en el Lama Chopa. Y estas frases son para practicar el Tonglen.
Entonces, en los grandes estados del camino, en el Lamrim, la práctica del Tonglen está explicada, o sea, la explican de forma vasta. Hay mucha explicación. Shantideva, en el compromiso de las acciones de los bodhisattvas, también lo explica muy bien. Nyenka Chenpo. Neka? Kyachempo. Y esto, que Chenpo, y esta enseñanza es muy importante, es considerada muy importante. Pero si uno, o sea, esta enseñanza es muy importante, pero si uno tiene, o sea, se agarra a este yo de forma fuerte, entonces esta práctica no puede surgir. Uno debe, o sea, para poder practicar bien esta práctica del Tonglen, uno debe de dejar de centrarse en uno mismo y empezar a centrarse en los demás. Si puede uno practicar esta práctica, uno puede acumular inmensas virtudes. Virtudes de las más altas. Es una forma sublime de acumular virtudes. Y antes de practicar el Tonglen, ¿uno qué debe practicar? Es la mente, uno debe generar esta mente de querer beneficiar a los demás. O sea, esta práctica se llama Tonglen. Entonces, Tong en tibetano quiere decir dar, entregar. Es lo mismo que dar. Dar no a mí, pero a los demás. Dar riquezas a los pobres, dar comida a los que no tienen, etc. Dar. Algunos no tienen que comer, algunos no tienen ropa que ponerse. Entonces, dar comida, dar ropa, etc. Es similar, esta palabra es similar a la generosidad. Entonces uno es Tong, que es el que acabamos de explicar, y la otra es Len. Len quiere decir algo que te viene a ti, que te viene de los demás, que recibes.
Entonces uno, o sea, es como yo doy a los demás y yo recibo de los demás. Este es el significado de Tonglen. Entonces cuando uno practica, lo practica a través de la respiración. La respiración, o sea, inspiración y respiración. Entonces es la respiración. Entonces, entonces, ¿cuál es el objetivo del Tonglen? Es la respiración. La respiración, o sea, cuando sacamos el aire y cuando lo inhalamos. Cuando comemos, o sea, que nuestro objetivo también sea el Tonglen. Anto kalasadu roa, kalasadu nyamlen, Tonglen nyamleche. Entonces, o sea, la práctica del Tonglen también se puede hacer cuando nosotros comemos. Entonces la Nuria lo sabe, que cuando comemos hay la práctica del Tonglen también, ¿verdad? Sí. Cuando comes, ¿practicas el Tonglen? A veces sí, a veces no. ¿Y cómo se hace? Pues cuando comes, coges todo el sufrimiento de los animales, toda la gente que ha estado trabajando para hacer esa comida, porque hay mucho, y entonces les das todo tu felicidad, tu alegría. Cuando te vistes, ¿practicas el Tonglen? Y cuando duermes, ¿practicas el Tonglen? Intento irme a dormir, para dormir para todos los seres, pero... ¿Cómo? Que intento con la intención de ir a dormir para descansar, para ayudar a todos los seres, pero no. Nyandu kapsu di nyandu chella pento cheya di tachichegi. Entonces, cuando caminas para venir aquí al centro, hay también, o sea, practicas el Tonglen. Intento generar la mente de la Budichita muchas veces cuando voy conduciendo. Di chachusen acordarme. Di kiya di tachichegi di modatondu kapsu. Di telechegi esa. Y cuando trabajas. Cuando trabajas, ¿cómo haces el Tonglen? ¿Cómo lo practicas? Pues las dificultades que vayan sucediéndose, pues es el sufrimiento de todos los seres, intento... Muchas gracias. Bueno, estaba bromeando también. Cuando sacamos el aire,
hay un objetivo. 근데 ¿Cuál es nuestro objetivo? 세세디 돈이 메바제 열시기도 세세디 Sí, sí, ¿qué? 칼라세디 No te Mario de Kalas. pardo de di pagare. 디 요바치 우파 돈인데 파무디 잡아 미 미샹라 우 메바도라 우파 루예당 미샹이 우 요바디 수다 기와스는데 우디 추무예다 Entonces el objetivo es los demás. O sea, cuando sacamos el aire se va hacia los demás y cuando inspiramos de los demás viene hacia nosotros. 우세디 하나도 미카샬라 우동 갖고 싶어요. 우페 깔라하고 제가 소소 우 야거디 하는데 그 매바디 출리니 Ale mi cache di ukiaptu di kale kapotu. Kale kapoina. Di kale kapoina de nazo ukiapgere. 아주 뭐디 파 수우네 미바티 지야야레스 미바지야다 Ine mi venzo di ukiapia. 우소 Rere jacoso. 데려와 Rere ine mi cache di kale kapotu. Nyamlen cheken. 와 제가 딱 가래라 미그레스나 근데 우 뭐지 우니오세데 신제 돈영이 나와 신제 카셔라 돈여 유네 신제 카셔라 우 돈에 깔아요 까냐지 돈여 유더니 우 돈이 싫어 유대한테 말아줘 우디 파 돈영이 나와 신제 우 파장네 코로좀 돈여디 수 내야 Entonces, o sea, cuando respiramos, entonces, o sea, siendo los seres vivos siendo nuestro objetivo, entonces, o sea, los que tengan dificultades en respirar de pulmones, o sea, cualquier tipo de sufrimiento que ellos tengan, o sea, nosotros les damos lo que necesitan y cuando inspiramos todo su sufrimiento, todas sus incapacidades, sean las que sean de cualquier tipo. 돈여기 나와 신제 가시라 하셔라 우라 깔아카 까냐이 돈여나 뭐 딘데 돈여디 말아 쇼스 니 우디 파라테 세데리 Por ejemplo, hay gente que les cuesta respirar. Entonces, pues, o sea, cuando nosotros sacamos el aire, les damos todo el aire que necesitan y cuando inspiramos, inspiramos todo el sufrimiento que a ellos les conlleva esta falta de poder respirar bien. 리바 칙체 다 리바지마디 다 세사야 토네 베나 다 리카샬라 사야 메 까냐 제가 베나 이다 베나다 사주 메바 칼라 사야 메가 까냐 돈이나 신제 여러와 도돌라 소소 세 마스도 좀 봐. 예 세사바디 코나조 로치 마셔스 조가 잡으셔스 코나조 로가 또 조가 잡스 칼라센 콘졸라 사야 메겨라 디 주마셔스 다 콘졸레 사야 메겨디 말 주무스 세세데 상파에 Entonces hay seres también que no tienen que comer. Hay seres que incluso que tengan que comer quizá no pueden tragar, como por ejemplo serían los espíritus hambrientos o cualquier persona que tenga problemas para ingerir. Entonces, o sea, cuando nosotros sacamos el aire, les llenamos el estómago, les damos toda la comida que necesitan. Y cuando inspiramos todo su sufrimiento, todo este sentimiento de no tener esta comida, sí, que les hace sufrir. Entonces todo este sufrimiento lo traemos para nosotros. Entonces ahora vamos a todos pensar, vamos a pensar en esto. Imaginad que aquí tenemos a mucha gente que no tiene que comer y tiene hambre. Por ejemplo, los espíritus hambrientos.
Por ejemplo, podemos imaginar que está lleno de espíritus hambrientos que tienen un estómago muy grande y tienen un cuello muy delgadito y que sienten mucha hambre. Entonces, o sea, imaginamos que nosotros sí tenemos comida, o sea, incluso lo podemos hacer cuando estemos comiendo. Imaginamos que esta comida que la tienen ellos, o sea, que se la damos a ellos, imaginamos que se han quedado satisfechos, que tienen ya el estómago lleno y que todo el sufrimiento que todo esto les ha conllevado, nos lo llevamos y lo traemos hacia nosotros. Se lo quitamos a ellos para cogerlo nosotros. Incluso cuando nosotros estamos comiendo, pensamos que ellos están comiendo. Entonces vamos a meditar, vamos a imaginar que lo que estamos comiendo, ellos lo están comiendo. Vamos a pensar un momento, un minuto en esto. Entonces, este es el objetivo, o sea, es el objeto de cuando uno practica el Tonglen. Di Tambodi. Entonces, esta estrofa que hemos leído antes, ¿qué es lo que dice? Este es el objeto del Tonglen. Entonces, entonces así, bueno, el maestro perfecto, puro y compasivo, o sea, es el maestro de ahora. Lama, Juzi Lama se de, Dundu Yunyami, Sosoge, Da Chundrimunda Lama, Soso Cheshini Lama, Su Ninen Jigor, Se Dachi.
Entonces uno aquí piensa en su maestro principal. 되게 지나서 되나 주진나마 토지자서다 뒤도 유대인 때바 돈라 전대 됐고 지지 주면고 야와름지 다저 야와름지 꾸지도 상담바이나 야오시 sea, o sea, y uno lo visualiza delante de uno mismo, sea, por ejemplo, el maestro de uno mismo, o el Dalai Lama, o el Buda Sakyamuni, o Tara. 데데데 이바 상담도 나 지지당 데데도 소소르마 시아시바 시바진도 상담 상도스탄 데데 이바 Lo imaginamos delante nuestro y que nos mira. 다 Nanzo la Sigbarwa. 먼저 소소르시바 먼저 소소르시바 소소라는 지기 시아츠비 시바 소소르시바 상담 Lamala, de Nanzo Dundu Lamadi, Nanzo la 라마데 Sigirwa. 소소르시바 Relaxarse. 다 라마디 기디체 아니 야라 주진 장반냐 녀라 주진 자와 장바 Entonces, Yenlak, just 야라 주진 장반냐 Manjushri, 민주시를 녀라 자와 장바 장바 공부 Champa Gompo, 주진 장부 장바 de Ye Yun Yerbe. 야라 주진 장 도상다 상다 En la derecha Manjushri y en la izquierda Chetun Champo. Champo? 장바 공부 Champa Gompo. 장바 공부 A la derecha nuestra. En la izquierda, o sea, a la derecha es Manjushri. Champa. O sea, el maestro está delante de ti. Y a su derecha, di Manjushri, y a su izquierda. Champa Gompo. 장바 공부 ¿Quién es Shamba? Es que por ese nombre no... 아니 내 Lo apuntaré y ya lo miraré. Champa Gompo. 다 녀녀라 다 데데와 데데 되게 아니 Maitreya. Maitreya. Champa Gompo. Maitreya. Maitreya. Sí, es Maitreya. Maitreya. 다 대녀녀라 대녀녀라 아니 지지 좀아 아니 녀녀 다 쇼 녀녀라 Entonces, o sea, y por como retinue, bueno, o sea, como a su alrededor hay las taras, Toma Nishutsachik, 그러면서도 타고 가냐 las 21 taras. 다 되게 따라는 되게 눈 겹드네 봐 아니 산제도 전주선 봐 이거 Entonces el Buda y todos los bodhisattvas. 다 되게 따라 아니 신제 탐제 매일 남아인가 매니게 신제도 민 남아지 내가지 Y todos los seres en forma de humanos. 사마 매 남아지 님제에 그래 와도 산다 소수대로 사마 기다 소수 라마디슈 소시아시 Entonces, dentro de Tsangman Gancho Batalla. 소소소 Y todos, o sea, todos están delante nuestro y nos miran. 딱 인데기 저 라마데기 진로 토지 투지 투진로 쓰고 Entonces el lama, nuestro rama raíz o el lama que visualicemos delante nuestro, nos bendice desde el corazón. Ganchotuk. 라메 투가네 뭐 징슈 진로시 De su corazón nos bendice. 제가 라메 노메 투가라 가려였으나 힘배인인데 니배인인데 찌배인인데 현재 뉴스 연대대 En el corazón, o sea, el corazón del lama tiene las cualidades, tiene las tres cualidades. Las cualidades de la sabiduría, del esfuerzo y del amor inconmensurable. 제가 라메 투지기 다 현재 뉴스 연대 되게 아니 신제 몰리바 신제 통제 된 두투로레스 된 제투로레스 Y estas tres cualidades pueden 신제 통제 동예세 투요레스 pueden 남의 투지기 아니 현재 뉴스 연대 되게 신제 통제기 된 두투요레스
Y estas tres cualidades pueden abastecer o llenar los deseos de todos los seres. 제가 단담에 투지의 연대디 랑이 줄라 질러 주수 소소라 질러 주수 지금 러스 Entonces, 나라 나스 Ngala Naso, 지금 러스 Chingilapson, 나라 나스 Lepson, Ngala Lepson. Entonces, esta bendición sale de su corazón y entra en el mío, en el nuestro. Y sentimos que hemos recibido esta bendición de estas tres cualidades. 남의 질러디 소소라 주르바 질러 주르바 다 주어 진거 주어인다 다 나란지 다 좋아하는지 타다니면 땅다 유배 타다니면 신제 탐지에게 아니 돈이 나라 중어쇼스 얘기 대화디 캐나도 제이니 Entonces, habiendo recibido esta bendición, estas tres cualidades del Lama, ahora ya en mi corazón, entonces es cuando prego que todo sufrimiento que tengan los seres, que vengan hacia mí, y que toda mi felicidad, virtudes, etc., se vayan hacia ellos. 만주로 남게 타다니면서 신제 탐지엑스 신제기 돈에 다 신제라 답에 아니 기회 돈에 나의 돈에 치유의 돈에 가의 돈에 시여라 어떤 제기 돈에기 나의 돈에 된다 참 나이디 나라 미버쇼스 나라 미버쇼스 Entonces todos los sufrimientos, y pensar que todos los sufrimientos que tienen los seres debido al nacimiento, a los cuatro tipos de sufrimiento, que son el nacer, el enfermar, la vejez y la muerte, que todos estos sufrimientos, que el fruto venga a mí, que el fruto se genere en mí, no en ellos. 다 신제기 돈에디 다 돈에 숨 살아 다 돈에기 돈에 주의 돈에 저번 도지기 돈에 와다 돈에 숨부디 신제 탐제를 요래 돈에 숨부디 다 뒤다도 돈에디 남요래 근데 돈에 숨부디 다 라라 멤버쇼스 라라 멤버쇼스 Entonces también, o sea, los sufrimientos el sufrimiento del cambio, el sufrimiento pervasivo, el sufrimiento... Sufrimiento del cambio. Sí, hay los cuatro tipos de sufrimiento. Sufrimiento del sufrimiento, sufrimiento del cambio, el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, el sufrimiento... El que todo lo pervade y... Sí, el sufrimiento del sufrimiento. Perdona, son estos tres. Pues que el fruto, entonces pensar que el fruto de estos tres sufrimientos venga a mí. Estos tres son sufrimiento, ¿verdad? Y de estos tres, el que sabemos mejor es el sufrimiento que lo pervade todo. Y para alcanzar la liberación, si uno no abandona por completo este sufrimiento que lo pervade todo, uno no puede liberarse. El sufrimiento del sufrimiento, el que lo sabe bien, son los animales, el reino de los animales.
남아 많이 치료받게 하고 그래. Chiropa. 치료받게 하고 그래. Chiropa. El sufrimiento del cambio, el que lo sabe bien, son los externos, o sea, los sí, o sea, los que no practican ningún tipo de religión o filosofía. Ellos, pan. Entonces, o sea, el sufrimiento del cambio, los que pueden erradicarlo o abandonarlo son los que no practican el Dharma, o sea, ningún tipo de religión. Perdona, el sufrimiento del cambio no es el que estamos viviendo nosotros cada día. Estamos ahora felices y después infelices, y ahora bien y después mal. Yo creo que lo tenemos todos, el sufrimiento del cambio. Y lo erradicaremos los que practicamos Dharma, ¿no? Ani di kirwe di dunyal yarwa, ani nganzo di nyamlen cheken, di nganzo tsangma yarwa, ani nganzo nyamlen chedu di kirwe di dunyal di pangi mare vai. nyamlen chedu kare. Nganzo nyamlen chedu kirwe dunyal pangi mare vai. Pamra ti nganzo di panya zote mares. Donye 저번 도지 돈이 빵 거를 상도 딜 매드지고 España todo lo shuja. Nosotros en Ganso Kyurwe di Dunyal di Ganso la Yoreba. Nosotros claro que tenemos los tres. Lo que pasa que aquí nosotros a los que practicamos tenemos que esforzarnos para erradicar el sufrimiento que lo pervade todo. Pero ese también. Y ese también va incluido. Lo que pasa que Geshe-la pues quería enfatizar el que podemos erradicar. O sea, el que no podemos, o sea, el que erradican los que no practican el Dharma es el sufrimiento del cambio. Ellos lo pueden erradicar, lo pueden abandonar. Di Chirolpa dentro di pan, di lazzar, tanta chiurzar sono. 요 동에서 새 신부시하고라 새 신부 하나 신부 사나 사제 되고 하나 새서 붙일라 그 요사래잖아 요 동에가. Es como cuando está el sufrimiento del cambio, es cuando comemos una comida que nos gusta, entonces sentimos felicidad. Cuando comemos una comida que no nos gusta, entonces automáticamente sentimos una reyección y un malestar. Sí, rechazo. Pausa. Sí, genial.